Erin, la comadreja solitaria, estaba acostumbrada a caminar por el bosque arrastrando su cola y mirando al suelo con tristeza en sus ojos que alguna vez brillaron con curiosidad. El peso de las penas del pasado la había consumido en la melancolía y su fuerza ya no era la misma de antes. Creció en una gran familia de comadrejas en una madriguera acogedora en el corazón del bosque, pero una tragedia cambió todo. Una noche, la madriguera fue invadida por feroces coyotes, llevándose a su hermana pequeña, Tina. Aunque el resto de la familia logró escapar, quedaron heridos. Erin se culpaba por no haber podido salvar a Tina y se volvió distante y silenciosa, con la sonrisa borrada de su rostro. Decidió abandonar la madriguera paterna y emprender un solitario camino en el bosque para escapar de los recuerdos que la atormentaban. Aunque encontraba refugio donde podía y se alimentaba de frutos del bosque, los fantasmas de su pasado la perseguían. Observando su reflejo en un arroyo, se dio cuenta de lo perdida que estaba. En ese momento, una voz grave la sobresaltó, sacándola de sus lúgubres pensamientos. Erin alzó la vista y se encontró con la mirada curiosa de un anciano zorro rojo de ojos ambarinos. Su pelaje, teñido de un rojo tempestuoso con toques grises alrededor del hocico, revelaba su avanzada edad. «Mi nombre es Pedro», dijo el zorro amablemente, notando el pesar en Erin. Aunque su primer instinto fue alejarse, algo en la mirada tranquilizadora del zorro la hizo sentir confianza. Decidió sentarse junto a él y, para su sorpresa, abrió su corazón, compartiendo su trágica historia familiar y el dolor que la atormentaba desde hace tanto tiempo. Pedro escuchaba con empatía, reconociendo la complejidad de sus emociones. Al finalizar su relato, le ofreció palabras de sabiduría, recordándole que la vida es impredecible y que lo importante es cómo reaccionamos ante las adversidades. Aunque Erin se sentía confundida, Pedro le explicó que, aunque pareciera imposible, con paciencia y claridad mental, podía superar su sufrimiento. Le enseñó técnicas de meditación y le mostró cómo centrarse en el momento presente para encontrar paz interior. Inspirada por sus palabras, Erin se comprometió a seguir sus consejos y practicar la meditación en su viaje solitario por el bosque. A medida que avanzaba, sintió una nueva sensación de esperanza y consuelo, recordando las palabras reconfortantes de Pedro. Erin se distraía recordando la dulce mirada de su hermanita Tina mientras jugaban, envuelta en los protectores brazos de su padre, y el reconfortante olor hogareño de la madriguera donde creció feliz. Sin embargo, la oscuridad y los aullidos de aquella noche fatídica la sumergían en sombras cada vez que los recuerdos la abrumaban. Siguiendo el consejo de Pedro, Erin intentaba reconocer los recuerdos con amabilidad antes de dejarlos ir suavemente y volver a concentrarse en su respiración. Aunque no era fácil, y más de una vez se encontraba con lágrimas en las mejillas después de regresar de una dolorosa ensoñación, se secaba las lágrimas con determinación, tomaba aire profundamente y lo intentaba de nuevo. Con el tiempo, logró mejorar, siendo capaz de mantener su mente enfocada en el momento presente durante varios minutos antes de distraerse. Y de a poco comenzó a experimentar más claridad y paz interior, hasta que un día, mientras meditaba en una pradera, tuvo un pensamiento. El dolor de sus recuerdos era intenso debido a su apego al pasado, del cual su mente se resistía a soltar. Erin se dio cuenta de que Pedro tenía razón. Nada dura para siempre, todo se transforma eventualmente. Se había aferrado desesperadamente a lo que ya había pasado en lugar de fluir con la corriente de lo transitorio. Era el momento de confrontar activamente esos recuerdos. Pasó una larga temporada en la pradera, que comenzaba a sentir como su nuevo hogar, pero la llamada de la curiosidad y los consejos de Pedro sobre el desapego la impulsaron a retomar su viejo camino. Ahora cargaba su morral de viaje con un sentimiento más liviano en el corazón, ya que la melancolía que la embargaba desde muy joven no parecía tan abrumadora después de confrontar sus dolorosos recuerdos gracias a la meditación. Así, emprendió el camino nuevamente, dispuesta a ver hacia dónde la llevaban sus inquietas patas. Un día,
El sonido de campanas orientales la llamó la atención y la guió hacia un imponente monasterio budista, donde supo de inmediato que había algo especial en aquel lugar de paz. Cuando las grandes puertas de madera se abrieron, Erin no dudó y entró. El interior era impresionante, con pinturas sagradas, estatuas adornadas, elaborados tapices y ramos de flores silvestres que perfumaban cada rincón. Los monjes, vestidos con túnicas carmesí, caminaban en silencio por los jardines, cuidando de los pájaros y peces de los estanques decorados con flores de loto. Erin quedó fascinada por la belleza y serenidad del lugar, y los monjes, lejos de asustarla, le brindaron caricias afectuosas y le ofrecieron frutas frescas y agua cristalina. Esa noche hubo una ceremonia especial en honor a Buda, donde Erin aprendió sobre conceptos como el equilibrio del universo. Permaneció varias semanas en el monasterio, aprendiendo nuevas formas de meditación y comprendiendo poco a poco que su dolor y ella misma eran solo etapas breves en el eterno viaje del cosmos. Los monjes fueron pacientes maestros, y con sus enseñanzas y ejemplo, Erin encontró una paz interior más profunda de lo que jamás había imaginado posible. Pero pronto retomó su viaje. Un día, mientras cruzaba un arroyo, escuchó sollozos lastimeros y encontró a una joven liebre enredada entre las ramas de unos arbustos espinosos, con una pata sangrante por sus intentos de liberarse. «Tranquila, déjame ayudarte», dijo Erin con suavidad mientras retiraba cuidadosamente las ramas para no lastimar más a la liebre, hasta que finalmente logró liberarse. Lamió sus heridas con dedicación hasta que dejaron de sangrar y le consiguió semillas y raíces ricas en nutrientes para reponer sus fuerzas. En más de una ocasión, Erin retrocedía en su camino para acompañar a algún viajero necesitado de compañía, mientras otras veces defendía nidos de ardillas o madrigueras de topos de alguna amenaza. Poco a poco, se ganó la fama de guardiana y sanadora entre los animales del bosque, que acudían gustosos a ella en busca de ayuda y se quedaban a su lado para escuchar las historias de sus extraordinarias vivencias que tan generosamente compartía junto a la fogata. Ya no era la comadreja ermitaña y taciturna, siempre cabizbaja y perdida en sus pensamientos sombríos. Ahora irradiaba sabiduría, fortaleza y una aura de paz interior que atraía irremediablemente a todos los que se cruzaban en su sendero. Incluso en las noches más oscuras, cuando los recuerdos amenazaban con opacar su brillo, Erin cerraba los ojos y se transportaba al monasterio de los Picos Nevados, encontrando sosiego en las enseñanzas sobre la impermanencia de todas las cosas. Un día, mientras meditaba, tuvo la certeza de que su largo y solitario recorrido, que comenzó con un corazón roto y un alma en pena, estaba llegando finalmente a su destino. Divisó a lo lejos la entrada de su vieja madriguera, aún intacta y acogedora como en sus recuerdos más preciados de la niñez. Había vuelto al punto de partida, pero ya no era la misma. Ahora era Erin, la viajera, la sanadora, la guía espiritual forjada a puro golpe de resiliencia y sabiduría aplicada. Estaba lista para perdonarse a sí misma y reconciliarse con su familia que tanto la había extrañado. Con el corazón desbordante de dicha, cruzó el umbral del hogar añorado donde fue recibida entre llantos de emoción y alegría desatada. Al fin, la comadreja errante había encontrado la ansiada paz y la plenitud. Y tiempo después todo cambió. Un día se reencontró con Pedro y le contó sus 1000 historias que alegraron al zorro que convencido estaba de que había logrado su cometido. Después de un largo y arduo viaje lleno de desafíos y aprendizajes, Erin la comadreja había encontrado la paz interior y la plenitud que tanto anhelaba. A través de sus experiencias, demostró una notable capacidad de resiliencia, sabiduría y compasión hacia todos los seres del bosque. Su camino, marcado por la superación del dolor, el perdón y el crecimiento personal, la ha llevado a convertirse en una guía espiritual y una fuente de inspiración para quienes la rodean. Y así puedes ser tú. A veces el pasado es complejo y difícil de olvidar, pero el camino de perdón aún es posible. Así que comparte esta historia a quien creas que deba escucharla y también suscríbete al canal para encontrar otras historias similares. Nos vemos en un próximo video.